Imagina esto. En las antiguas tierras de Canaán, un lugar lleno de misterios e historias impactantes, la vida de una joven llamada Dina toma un rumbo trágico. Ella era la única hija de Jacob, alguien que debería haber vivido rodeada de sueños y esperanzas, pero todo eso fue interrumpido de forma brutal. Dina, curiosa por el mundo a su alrededor, terminó atrapada en una red de dolor y deshonra que sacudió a toda su familia. Ahora piensa en lo que sucedió después. Sus hermanos, consumidos por la furia y la necesidad de hacer justicia, tomaron una decisión que marcó para siempre la historia de esta familia. Esta es una historia de traición, dolor y una venganza que tuvo un costo altísimo. ¿Qué harías tú cuando el honor de quien amas está en juego y la venganza parece ser la única respuesta? Antes de profundizar, te dejo un aviso. Este tema es intenso y delicado. Si sientes que puede afectarte, está bien decidir no continuar. Cuida de ti primero, siempre. Pero si eliges seguir, dale clic al botón de me gusta y acompáñame en este viaje. Dina no era una persona común en su época. Hija única de Jacob y Lía, vivía en un contexto donde la sociedad daba poco espacio a las mujeres. Estaba rodeada por 12 hermanos, y eso ya la colocaba en una posición diferente, casi vulnerable. En aquel tiempo, las mujeres eran vistas más como parte de una estructura familiar, muchas veces tratadas como propiedad. La importancia de las mujeres se medía por su rol dentro de la familia, especialmente por su capacidad de tener hijos, en particular varones. En ese contexto, la historia de Dina carga un peso enorme. Ella es mucho más que una víctima. Es un reflejo de cómo eran las cosas y de cómo las elecciones de una sociedad pueden impactar una vida para siempre. Dina, la única hija de Jacob, ocupaba un lugar especial en la familia, pero también enfrentaba la fragilidad de ser mujer en un mundo dominado por hombres. Su relación con sus hermanos era esencial, ya que ellos tenían la responsabilidad de perpetuar el legado de la familia. Sin embargo, la presencia de Dina planteaba cuestiones sobre cómo proteger e incluir a una hija en una cultura donde el papel de la mujer era limitado. Mientras los hermanos eran preparados para ser líderes y guerreros, Dina vivía un aislamiento silencioso, intentando encontrar su lugar entre las expectativas familiares y la realidad que la rodeaba. La tierra de Canaán, donde ocurre esta historia, era una región llena de significados. Era la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, pero también un territorio habitado por pueblos con culturas y creencias muy diferentes de las de los israelitas. Entre esos pueblos estaban los hebeos, conocidos por sus prácticas religiosas y costumbres que a menudo contrastaban con la fe de los descendientes de Jacob. Este entorno creaba tensiones y desafíos para mantener las tradiciones familiares, y Dina, al buscar interacción con las jóvenes cananeas, terminó exponiéndose a este mundo complejo y, muchas veces, peligroso. Como cualquier joven curiosa, Dina quería explorar, entender y conectarse con las personas a su alrededor. Cuando decidió visitar a las mujeres de la vecindad, probablemente buscaba escapar un poco de la protección excesiva de sus hermanos y conocer más sobre los costumbres y tradiciones locales. Era un deseo natural de sentirse parte de algo mayor, de crear lazos. Sin embargo, esta búsqueda de conexión resultó en algo trágico. Al llegar a la comunidad vecina, Dina encontró un ambiente que parecía acogedor y vibrante, lleno de nuevas posibilidades. Pero lo que comenzó como un intento de interacción social rápidamente se convirtió en una pesadilla. Siquelm, hijo de Jame y príncipe de aquella ciudad, la vio y se sintió inmediatamente atraído. Sin embargo, en lugar de demostrar respeto y consideración, eligió actuar de forma egoísta y violenta, cometiendo un acto que hirió profundamente el honor de Dina y de su familia. Este momento fue devastador. No solo reveló la brutalidad de Siquelm, sino que también expuso la vulnerabilidad de Dina como mujer en una sociedad donde el honor femenino era visto como un reflejo de la propia familia. Génesis capítulo 34, versículos 1 y 2, lo describe así. Entonces, Dina, hija de Lía, que ella había dado a Jacob, salió para ver a las hijas de la tierra. Y Siquelm, hijo de Jame, príncipe de la tierra, la vio, la tomó y se acostó con ella, humillándola. Cuando Siquelm, el príncipe de la ciudad, vio a Dina, actuó de manera brutal e irrespetuosa. La tomó para sí sin ningún cuidado ni consideración, transformando lo que podría haber sido una interacción pacífica en un acto violento y cruel. El impacto de este acto fue devastador para Dina. No era solo el trauma físico, sino también el peso emocional y psicológico que tendría que cargar en una sociedad que no ofrecía apoyo a las mujeres en situaciones como esta. Dina quedó sola con su dolor. La vergüenza y la humillación se agravaban por el silencio en torno a lo sucedido. En aquella época, las mujeres no tenían espacio para hablar de sus experiencias, mucho menos para buscar apoyo. Fue dejada en un aislamiento que solo empeoró su sufrimiento.
Y como si no fuera suficiente, la reacción de su padre, Jacob, trajo aún más angustia. Cuando se enteró de lo ocurrido, Jacob no reaccionó como cabría esperar de un padre en defensa de su hija. Guardó silencio, esperando a que sus hijos volvieran del campo para tomar una decisión. Esa aparente pasividad de Jacob fue difícil de entender. Tal vez quería evaluar la situación con calma, pero su falta de acción en ese momento crucial hizo que Dina se sintiera aún más desamparada. En una sociedad donde el honor de la familia era esencial, su postura parecía débil e insuficiente. Lo que él no hizo, sus hijos lo hicieron. Cuando Simeón y Leví, hermanos de Dina, llegaron y escucharon lo que había ocurrido, fueron tomados por la furia. Génesis capítulo 34, versículo 7, lo describe así. Los hijos de Jacob volvieron del campo al saber lo ocurrido y se indignaron y se llenaron de ira, porque Siquem había cometido una infamia en Israel, acostándose con la hija de Jacob, algo que no debía hacerse. Mientras Jacob permanecía callado, la ira de sus hijos comenzó a crecer y tomar forma. Ellos no veían otra salida más que buscar venganza por la deshonra de su hermana y el dolor que ella estaba enfrentando. Los hermanos de Dina, tomados por la furia y el dolor, decidieron actuar. Para ellos, lo sucedido no era solo una violencia contra Dina, sino un ataque al honor de toda la familia. Ese sentimiento de deshonra transformó el duelo en ira, y la ira en deseo de venganza. No bastaba solo reparar lo ocurrido. Querían demostrar que nadie podía faltar al respeto a la familia de Jacob sin enfrentar las consecuencias. Simeón y Leví, movidos por esa indignación, comenzaron a planear un golpe astuto. Cuando Siquem y Jame, su padre, se acercaron a la familia de Jacob proponiendo un matrimonio para reparar lo ocurrido, los hermanos vieron una oportunidad. Con aparente calma, fingieron aceptar la propuesta, pero impusieron una condición. Todos los hombres de la ciudad de Siquem debían ser circuncidados. Ahora bien, la circuncisión, para los israelitas, no era algo trivial. Era un rito sagrado, una señal de la alianza entre Dios y el pueblo de Abraham. Realizada en el 8º día de vida, simbolizaba la identidad y el compromiso con Dios. Pero para Simeón y Leví, esa exigencia no era un gesto de aceptación, sino una trampa. Sabían que el procedimiento debilitaba físicamente a los hombres durante algunos días. Así, cuando los hombres de la ciudad aceptaron y pasaron por la circuncisión, Simeón y Leví aprovecharon el momento de debilidad para actuar. Lo que comenzó como un falso acuerdo se convirtió en un ataque planeado e implacable. La tensión en esta historia solo aumentaba. Por un lado, Jacob, preocupado por las consecuencias de un acto tan violento. Por otro, los hermanos, decididos a restaurar el honor de Dina a cualquier costo. La narrativa revela no solo la complejidad de las relaciones familiares, sino también los desafíos de una sociedad donde el honor y la venganza estaban profundamente entrelazados. Este episodio plantea preguntas profundas sobre la moralidad, la justicia y hasta dónde alguien está dispuesto a llegar para proteger a quienes ama. La venganza puede parecer satisfactoria en el momento, pero también trae consecuencias que resuenan mucho más allá del acto inicial. La circuncisión era un rito especial realizado por un profesional llamado Moel, alguien capacitado para ejecutar el procedimiento de forma precisa y con significado espiritual. Durante el ritual, se recitaban oraciones y se utilizaban instrumentos apropiados, a menudo de piedra, para garantizar seguridad y minimizar el malestar. Normalmente, uno de los padres o un pariente sostenía al bebé para calmarlo mientras el Moel realizaba el corte. Aunque causaba un dolor inicial y requería una semana de recuperación, el rito era rápido y llevaba consigo un profundo significado. Más que un simple procedimiento, la circuncisión marcaba la identidad del pueblo de Israel y su alianza con Dios. Era un símbolo de pureza, compromiso espiritual y una forma de incluir al niño en la comunidad. Sin embargo, en el caso de los hermanos de Dina, esta práctica fue utilizada de manera estratégica y cruel. Para ellos, la circuncisión no tenía valor espiritual en ese momento, sino que era una oportunidad para vengar el honor de su hermana. Simeón y Leví, astutos y movidos por la ira, exigieron que todos los hombres de la ciudad de Siquem fueran circuncidados como condición para aceptar la alianza matrimonial propuesta por Jame y Siquem. Ingenuos y desesperados por lograr la reconciliación, aceptaron sin imaginar las verdaderas intenciones de los hijos de Jacob. 3 días después, aún debilitados por el dolor e incapaces de defenderse, los hombres de la ciudad fueron sorprendidos. Simeón y Leví, armados con espadas, invadieron Siquem y llevaron a cabo una masacre brutal. Mataron a todos los hombres, incluidos Siquem y Jame, aprovechándose de su vulnerabilidad. La ciudad, reducida a un escenario de destrucción, fue completamente saqueada. Los hermanos se llevaron rebaños,
bienes y todo lo que encontraron, transformando lo que podría haber sido una legítima búsqueda de justicia en un acto desmedido de violencia y saqueo. Esta masacre no fue solo una respuesta a la violencia sufrida por Dina, sino una expresión de poder y furia. No se limitaron a defender el honor de su hermana, fueron más allá, entregándose a una destrucción completa. El acto reveló el lado más oscuro de su indignación, planteando difíciles preguntas sobre los límites entre justicia y venganza. La historia de Simeón y Leví no trata solo de retribución. Trata de cómo el dolor y la ira pueden llevarnos a tomar decisiones que exceden los límites de la moralidad. Al final, lo que comenzó como un intento de proteger a la familia terminó en una tragedia que impactaría profundamente el destino de ellos y de toda la casa de Jacob. La situación después de la masacre en Siquén era tensa y llena de consecuencias. Simeón y Leví habían restaurado el honor de la familia por la fuerza, pero esto tuvo un precio altísimo. La ciudad estaba destruida, y la frágil paz de la región había sido quebrantada. Jacob, al ver los resultados de las acciones de sus hijos, quedó profundamente afectado. No solo percibía el daño físico y social causado, sino que también sentía el peso de las posibles represalias. El principal temor de Jacob era una represalia por parte de los cananeos y los fereceos. Sabía que su familia era pequeña y vulnerable frente a pueblos más grandes y poderosos. El ataque impulsivo de Simeón y Leví había puesto a todos en peligro. La posibilidad de que los pueblos vecinos se unieran contra ellos era real. Y Jacob sabía que, si eso sucedía, la destrucción de su casa sería casi segura. Este temor a un ataque inminente no solo era sobre la supervivencia física, sino también sobre el mantenimiento de la unidad familiar en un momento de tanta incertidumbre. Además, la reputación de la familia de Jacob estaba gravemente dañada. La masacre, que los hermanos justificaban como defensa del honor, ahora parecía un acto desmedido y brutal a los ojos de los demás. Jacob temía que su familia fuera vista como enemiga e indigna de confianza, lo que podría dificultar cualquier convivencia futura en la región. Reconocía que el acto de venganza había transformado la lucha por justicia en algo que atraía más odio y hostilidad. En Génesis capítulo 34, versículo 30, Jacob confronta a Simeón y Leví diciendo: «Ustedes me han traído una gran aflicción, haciéndome odioso entre los habitantes de esta tierra, entre los cananeos y los fereceos. Somos pocos, y si ellos se unen contra mí, nos atacarán, y yo y mi casa seremos destruidos». Esta declaración refleja su angustia y la comprensión de que la venganza de sus hijos había abierto un ciclo de violencia con consecuencias impredecibles. Esta historia nos hace reflexionar sobre el peso de las elecciones tomadas en momentos de ira. La búsqueda de retribución, por más justificable que parezca, a menudo trae consecuencias que se salen de control. Jacob, Simeón y Leví nos muestran cómo la venganza puede convertirse en una carga que pone en riesgo tanto la paz como la supervivencia. Simeón y Leví actuaron movidos por un intenso deseo de justicia por lo que le ocurrió a Dina. Sin embargo, esta búsqueda rápidamente se transformó en un ciclo peligroso de violencia y destrucción. La venganza, por más comprensible que pueda parecer en ciertos momentos, a menudo ciega el corazón y el juicio, alejando a las personas de valores y principios más elevados. Sus acciones no solo amplificaron el dolor, sino que también crearon un caos moral y social que dejó marcas profundas. Jacob, sintiéndose impotente y preocupado por las consecuencias para su familia, tomó una decisión importante. Se dio cuenta de que necesitaba cambiar el rumbo de las cosas y buscar un nuevo comienzo. Fue entonces cuando Dios le instruyó ir a Betel, un lugar especial donde debía construir un altar. Este viaje no era solo físico, sino también espiritual. Era una invitación para que Jacob y su familia se reconectaran con Dios y abandonaran los caminos de violencia que habían seguido. Antes de partir, Jacob ordenó que todos se purificaran. Les pidió que abandonaran los dioses extranjeros que llevaban consigo, que cambiaran sus vestiduras y se prepararan para un nuevo comienzo. Este gesto de enterrar los ídolos bajo un árbol en Siquén representaba algo mucho más grande. Un compromiso renovado con el Dios de sus antepasados, Abraham e Isaac. Era un paso simbólico y necesario para dejar atrás las prácticas que los alejaban de Dios y abrir el camino hacia la renovación espiritual de la familia. Al llegar a Betel, comenzó a ocurrir algo transformador. Ese lugar, cuyo nombre significa Casa de Dios, se convirtió en un símbolo de esperanza y un nuevo comienzo para Jacob y sus hijos. Allí, Jacob construyó un altar para adorar a Dios y reafirmó el compromiso de su familia con los valores que debían guiar sus vidas. Ese momento en Betel fue esencial, no solo para adorar, sino también para reflexionar sobre los errores del pasado y buscar un camino diferente hacia el futuro. Jacob aprovechó esa oportunidad para enseñar a sus hijos sobre la importancia de honrar a Dios y la alianza hecha con Abraham e Isaac. Les recordó que formaban parte de algo más grande, un legado de fe y obediencia. Esta enseñanza resaltó la necesidad de cambiar.
Los hijos, aún cargando la culpa y el peso de lo que hicieron en Siquem, comenzaron a reflexionar sobre sus propias acciones, identidades y roles dentro de la familia. La experiencia en Betel fue un hito. Fue un llamado a la reflexión, al arrepentimiento y a la renovación. Jacob y su familia comenzaron a entender que, incluso después de errores graves, siempre existe la posibilidad de buscar un nuevo camino con Dios. Este nuevo comienzo fue un poderoso recordatorio de que la verdadera transformación ocurre cuando decidimos abandonar lo que nos separa de Dios y comprometernos a vivir de acuerdo con sus propósitos. El tiempo que la familia de Jacob pasó en Betel fue una oportunidad para respirar y alejarse de toda la violencia y el caos que habían marcado sus días recientes. Durante este periodo, Dios apareció nuevamente a Jacob y reafirmó la promesa de que su descendencia sería grande, una verdadera nación. Esta promesa fue como un faro de esperanza, especialmente en un momento en que todos intentaban lidiar con las consecuencias del pasado y el temor a posibles represalias. Fue también en Betel donde Dios dio a Jacob un nuevo nombre, Israel. Y esto fue mucho más que un simple cambio de palabras. Era un hito, un símbolo de una nueva identidad y una nueva misión. Jacob fue llamado a liderar a su familia con más justicia, más integridad, llevando la responsabilidad de ser el patriarca de un pueblo elegido. A partir de ese momento, los hijos de Jacob fueron conocidos como los hijos de Israel, fortaleciendo la idea de que su linaje sería fundamental en la historia de Dios con la humanidad. Con el paso del tiempo, la familia comenzó a encontrar un poco de normalidad en Betel. La convivencia trajo reflexiones importantes, especialmente para los hijos de Jacob, quienes empezaron a pensar más profundamente sobre las consecuencias de sus acciones pasadas. Este proceso de cambio no ocurrió de un día para otro, sino que fue tomando forma poco a poco, con conversaciones y aprendizajes sobre lo que significaba ser parte de la familia de Israel y cómo honrar a Dios con sus decisiones futuras. La presencia de Dios en Betel también trajo consuelo. Era un recordatorio constante de que, a pesar de los errores y el dolor, la protección divina estaba con ellos. Esto permitió que la familia se enfocara en construir un futuro, dejando atrás el peso del pasado. La tragedia que envolvió a Dina, que antes parecía solo una herida abierta, comenzó a ser vista bajo una nueva luz, como parte de un plan mayor de redención y propósito para la familia de Israel. Pero la paz en Betel no duró para siempre. La vida de Jacob y su familia nunca fue exactamente tranquila, y pronto aparecieron nuevos desafíos. Después de dejar Betel, continuaron su viaje, siempre buscando un lugar más seguro para vivir. La vida nómada era una constante para los patriarcas, y Jacob sabía que, incluso con la protección prometida por Dios, las tensiones con los pueblos vecinos seguían siendo una amenaza real. Durante esa travesía, enfrentaron una pérdida devastadora: la muerte de Raquel, la esposa amada de Jacob y madre de José y Benjamín. Raquel, quien había esperado tanto tiempo para ser madre, dio a luz a Benjamín, pero no sobrevivió al parto. El dolor de esta pérdida fue profundo para Jacob, quien ya cargaba otras heridas, como el distanciamiento de su hermano Esaú. Ahora, debía cuidar de un recién nacido, además de todos sus otros hijos, mientras enfrentaba la añoranza por su amada esposa. Raquel fue sepultada cerca de Belén, un lugar que, más adelante, se volvería importante en la historia de Israel. Incluso en medio del dolor, el viaje de Jacob y su familia continuaba. Estaban aprendiendo, día tras día, a lidiar con las pérdidas, los errores y los desafíos, mientras intentaban construir una vida más alineada con los planes de Dios. La muerte de Raquel trajo un duelo profundo para Jacob, pero también alteró de manera intensa las dinámicas de la familia. José y Benjamín, los hijos de Raquel, se volvieron aún más especiales para Jacob, quien los veía como un vínculo vivo con la mujer que tanto amó. Sin embargo, esto creó un ambiente de celos y rivalidad entre los hermanos, especialmente con los hijos de Lea y de las siervas, quienes ya tenían sus propias heridas respecto a José, el hijo favorito de Jacob. Después de la muerte de Raquel, Jacob continuó su travesía hasta su tierra natal, donde se estableció en Hebrón. Allí, la familia comenzó a crecer, y los hijos de Jacob dieron origen a las 12 tribus de Israel. Pero las consecuencias de los actos de Simeón y Leví en Siquem no fueron olvidadas. Sus acciones violentas no solo trajeron deshonra a la familia, sino que también afectaron sus propias vidas y herencias dentro de la tribu de Israel. Cuando llegó el momento de bendecir a sus hijos antes de morir, Jacob no dejó de mencionar las acciones de Simeón y Leví. Dejó claro que su ira y violencia los hacían inadecuados para liderar. En Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7, Jacob declaró: Simeón y Leví son hermanos, sus espadas son instrumentos de violencia. Que mi alma no entre en su consejo, que mi honor no se una a su asamblea, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron toros.
Estas palabras no fueron solo una reprimenda, sino una marca que relegó a los dos a una posición inferior dentro de las 12 tribus de Israel. El legado de sus actos violentos resonó en las generaciones siguientes. Las tribus de Simeón y Leví enfrentaron desunión y dificultades, mostrando que las elecciones que hacemos tienen consecuencias duraderas. La historia de Dina y los eventos que la siguieron nos enseñan sobre los impactos de la lujuria descontrolada, la búsqueda de justicia de manera distorsionada y la importancia de controlar nuestros impulsos para evitar la destrucción. Siquem, llevado por el deseo, actuó de manera devastadora, deshonrando a Dina y a su familia. Este acto nos recuerda que la lujuria no es solo un deseo físico, sino una fuerza capaz de llevar a decisiones injustas y traumáticas. Romanos capítulo 13, versículos 13 al 14 nos orienta a vivir de forma honrosa, evitando prácticas que deshonren a nosotros mismos y a los demás. Si Siquem hubiera buscado la aprobación de Dina y su familia, la historia podría haber sido diferente. Pero, al ceder a sus deseos descontrolados, eligió un camino que resultó en un dolor irreparable. Esta narrativa también nos alerta sobre cómo el deseo descontrolado y la falta de autocontrol pueden crear un ciclo de destrucción. Al mirar la historia de Dina, somos recordados de la importancia de proteger nuestro corazón y nuestras acciones, para construir relaciones y decisiones basadas en respeto e integridad. La historia de Simeón y Leví, marcada por la venganza contra la deshonra sufrida por su hermana Dina, nos lleva a una reflexión profunda sobre la justicia y la confianza en Dios. Aunque la intención de defender el honor es comprensible, su elección resultó en una masacre y planteó cuestiones morales importantes. En Romanos capítulo 12, versículo 19, se nos orienta a dejar la venganza en manos de Dios. Este pasaje nos recuerda que la verdadera justicia no está en tomar decisiones precipitadas, sino en confiar en que Dios actuará con sabiduría y rectitud ante las injusticias. Simeón y Leví, al entregarse a la ira, no solo pusieron en riesgo a su familia, sino que también perdieron la oportunidad de buscar un desenlace que podría haber sido más justo y redentor. Otro punto que la historia de Dina nos enseña es la importancia de cuidar el corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos advierte: cuida tu corazón más que otra cosa, porque de él mana la vida. Tanto Siquem como los hijos de Jacob fallaron en esta vigilancia. Siquem, guiado por la lujuria, ignoró las consecuencias de sus acciones. Simeón y Leví, llevados por la ira y el deseo de venganza, se apartaron de los valores de integridad y moralidad. Esto demuestra cuán vulnerable puede ser el corazón humano. Cuando no lo cuidamos, nuestras emociones pueden llevarnos a decisiones que resultan en tragedias. Proteger el corazón va más allá de evitar impulsos negativos. Es elegir valores que respeten la dignidad humana y promuevan la justicia. Esto nos desafía a no sucumbir a emociones destructivas que crean ciclos de dolor y violencia. La historia de Dina nos invita a reflexionar. ¿Estamos actuando de manera que honre a los demás y las directrices divinas? ¿Estamos buscando justicia con sabiduría o dejándonos llevar por el deseo de retribución? En un mundo lleno de desafíos y tentaciones, es esencial realizar una autoevaluación constante. Pregúntate: ¿cómo manejo mis deseos y sentimientos? ¿Estoy protegiendo mi corazón de influencias negativas? Estas son preguntas importantes para ayudarnos a crecer espiritualmente y evitar consecuencias que puedan alejarnos de lo que es justo y correcto. Te invito a reflexionar sobre cómo la historia de Dina se conecta con tu vida. ¿Has enfrentado situaciones que probaron tu capacidad de perdonar o de buscar justicia de manera equilibrada? Comparte tus reflexiones y experiencias. Y si estas historias y lecciones bíblicas te tocan de alguna manera, considera seguir este canal. Juntos, podemos aprender y crecer a la luz de las verdades eternas que la Biblia nos ofrece. Gracias por ver hasta el final. Que Dios Padre te bendiga e ilumine siempre.